centrándonos en el tema del título 42, que acaba de ser suspendido, bueno, ahí Rodolfo le voy a dar el micrófono, pero nada más voy a decir que después de la finalización del título 42 se espera que haya por lo menos la llegada de 12,000 migrantes diarios a Estados Unidos. Eso, por supuesto, podría causar una crisis con Estados Unidos, pero lo que sin duda va a causar es una crisis en México, en la frontera con Estados Unidos, porque todos esos migrantes, bueno, ya ahorita lo explicará Rodolfo a fondo, pero esos migrantes que quieren pasar a Estados Unidos, básicamente lo que necesitan es haber pedido asilo político a otro país, a un país tercero, le dice Estados Unidos, que en este caso sería México. Entonces, todo apunta a la llegada a México y de aquí hacia Estados Unidos, pero realmente contamos con las condiciones necesarias para tantos y tantos migrantes, sobre todo ahora que ven una nueva oportunidad para entrar a Estados Unidos, con lo que hemos visto, el incendio en los migrantes en el norte del país, todas estas cuestiones, el poco presupuesto que se le destina a este tipo de cuestiones. Y bueno, pues ahí ya le doy el micrófono a Rodolfo, pero 12,000 migrantes diarios se esperan Es en un estos. dato tremendo, ¿no? O sea, me parece que sí, no es un dato menor. Que aquí la migración se trata mucho desde dos perspectivas. Primero, la perspectiva electoral, esta cuestión de, es muy fuerte ver los videos cuando, les recomiendo mucho un video de Last Week Tonight de John Oliver, que a mí parece que estamos recomendando videos, pero digo, vean los de Alejandro. Pero también hay un video de este show de HBO de Last Week Tonight que hacen efectivamente un programa sobre el título 42 y todo lo que implica el tema de la migración. Lo saco a colación porque Biden, cuando era candidato, lo estaba entrevistando esta cadena Univision, la cadena latina, cuando Trump estaba siendo presidente. Él como candidato decía, bueno, no puede ser que Estados Unidos, que es la tierra de las oportunidades y las libertades, estemos tratando así los migrantes, lo que está sucediendo. eh, yo prometo que voy a permitir que vengan y demás. Efectivamente, el discurso electorero, pero ya después la cuestión pragmática, cuando estás en el poder, pues hemos visto que los demócratas no han abierto fronteras, están militarizando la frontera, efectivamente. Y es una noticia, como bien dice Alejandro, hace ratito decía sobre los otros temas que estamos hablando, que hoy, 12 de mayo, apenas empiezan, ¿no? Y los flujos van a darse más. Tristemente, seguramente veremos imágenes muy tristes, muy dramáticas, como aquella foto del niño en Siria, el niño sirio, perdón, en las playas de Turquía, o esta imagen de un papá y una niña centroamericana en la frontera de México y Estados Unidos en el Río Muertos, ¿no? Entonces, esto va para largo y me parece que es un tema que no va a cesar pronto. Para ser muy breve, efectivamente el título 42 se inicia el 20 de marzo de 2020 a la luz de la pandemia y básicamente es una regla que activa el gobierno de Donald Trump y básicamente permite expulsar básicamente a todos los que llegan sin visa o la documentación necesaria para entrar. Esta cuestión de a la luz de la pandemia o con el pretexto de la pandemia, pues le da carta abierta al gobierno estadounidense para expulsar a alguien que quiera pedir asilo o refugio. Ahora con el título 8 se va a permitir, ¿no?, nuevamente solicitar el asilo por una cuestión de persecución o tortura en el país, pero sí es una cuestión de que van a seguir autorizando las deportaciones aceleradas a México, ¿no? Y esta cuestión, incluso van a tener 5 años de castigo los deportados, ¿no? Entonces, digamos que tampoco es algo que Estados Unidos está abriendo fronteras, sino que sí, ya no va a haber estas expulsiones tan automáticas, pero sí va a haber un control. Me llamó mucho la atención este dato que tanto El Paso como Brownsville como Laredo ya declararon estado de emergencia, ¿no? O sea, me parece que sí es una situación que es grave, que efectivamente no solo son mexicanos, sino son centroamericanos, sudamericanos, y vamos viendo cómo cada vez están los países expulsando más migrantes. Y creo que es un tema, no es de blancos y negros, como hemos dicho, ¿no? Hay muchos grises, porque la realidad es que también es mucha responsabilidad de los gobiernos que no están funcionando, que no están dando las herramientas a sus países a sus connacionales para que puedan vivir en este país. Estamos en Michoacán, tierra que
históricamente han mandado migrantes a Estados Unidos, ¿no? Y es muy común que la gente en verano se vaya a trabajar al campo, a la pizca, y que pueda incluso hacer su casa, comprar un carro, o con ese trabajo, ¿no? Y que lo ves desde el punto de vista capitalista y dices, bueno, pues es un sistema totalmente capitalista y les permite esto, ¿no? Pero ya cada vez es más complicado y hay gente que va y ya no regresa, se queda en el paso, se queda en la frontera, entonces creo que sí es un tema de corresponsabilidades, sí, o sea, tampoco decir Estados Unidos es malo y todos son, eh, la guardia allá, todos los que cuidan la frontera son personas terribles, no, están haciendo su trabajo, ¿no? Pero de igual forma creo que eh, es una corresponsabilidad de Estados Unidos y de México también y de todos los gobiernos que están involucrados, porque reitero, no solo son mexicanos que se están yendo, sino de muchos centroamericanos y sudamericanos, pero el tema es que ahí vemos la disparidad, ¿no? Del discurso en campaña y el discurso ya gubernamental y el político que tiene que ser pragmático, pero me parece que ahí es donde vemos que también no hay políticos buenos y políticos malos, sino que simplemente hay políticos y ya pónganle el adjetivo que ustedes quieran. Y también justamente lo que mencionas, ¿no? Hay como dos tipos de migrantes, de unos casi no se habla en estos momentos. Se está hablando de aquellos que están pidiendo asilo, que quieren de alguna forma entrar por la vía correcta, entre comillas, a Estados Unidos, pero están los otros, los que se arriesgan y pagan una cantidad de dinero grande además. Muchos inclusive se endeudan y llegando a Estados Unidos tienen que seguir pagando esos créditos que les dieron los mismos familiares que ya están en Estados Unidos o para los patrones a los que llegan a trabajar. O sea, yo sé, yo tengo muchos amigos en la construcción en Estados Unidos y uno cuando escucha todo esto pensaría que, híjole, se está poniendo complicado pasar y la realidad es que no, o sea, los migrantes mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños siguen y siguen pasando y en las mismas cantidades. La gente sigue llegando, nada más que sí, hay que tener en cuenta que los que están sufriendo más y de los que se está hablando en estos momentos son sobre todo familias y son personas que van acompañados de hijos que no quieren arriesgarlos a pasar así. Y también se da mucho el caso de, yo también he conocido personas que a lo mejor no lo han hecho, pero que lo han intentado o han conocido, son cercanos a personas que sí, de que intentan pasar con un niño, con una niña que no son de ellos, pero al hacerlo así, te aseguras que te den por lo menos otras ventajas a la hora de pedir asilo, de pedir pues, sí, asilo político, por la razón que sea económica, de crimen organizado, de lo que sea. Estaba viendo que este tipo de leyes se va a aplicar, y ya con esto cierro, pues sobre todo va encaminado, me parece a mí, a las personas de Centroamérica, porque, y bueno, y de Sudamérica, que lo son menos los que vienen hacia acá, pero sobre todo de Centroamérica. Pero todas estas cuestiones, si nos ponemos a analizarlas, ya las teníamos los mexicanos. O sea, el hecho de penalizarnos con 5 años si intentabas cruzar ilegalmente ya estaba. De hecho, si intentas cruzar o descubren que cruzas con visa de turista o visa de estudiante y trabajas, igual son 5 años sin que puedas solicitar algún permiso, ni siquiera entrar al país. Entonces, son cuestiones que nosotros los mexicanos ya teníamos, son reglas que nosotros ya teníamos y solamente se las están poniendo más complicadas a los centroamericanos que eran los que la tenían mucho más fácil que los mexicanos por el tema social en sus países. Entonces vemos que, pues sí, Estados Unidos para nada le está haciendo justicia a eso que pregona, ¿no? La libertad, los derechos humanos, la tierra la tierra prometida, la tierra de las oportunidades que se supone es Estados Unidos. Está, digamos, truncando muchos sueños americanos. Y veremos a futuro si eso le benefició o le terminó perjudicando, porque Estados Unidos, el motor de Estados Unidos, sin lugar a dudas, es la mano de obra latina.